Hola amados, ¿cómo están? Me siento muy agradecido una vez más por estar en este devocional nuevo. Hoy estaremos hablando acerca de cómo manejamos la frustración en momentos difíciles. Mi nombre es Emanuel y te invito a suscribirte a este canal si no te has suscrito, y si te gusta el contenido de nuestros devocionales, por favor no olvides de darle like y compartirlo. Pues bien, empecemos. El día de hoy quiero hablarte acerca de lo que es la frustración. Pues la frustración básicamente es ese enojo, esa ira, y se da cuando estamos pasando una situación a lo mejor complicada, ¿no? Tal vez puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestra escuela, probablemente sea dentro de la iglesia, y son ese tipo de situaciones en donde nosotros no tenemos nada previsto. Y también ese tipo de situaciones cuando salen cosas que no queremos que salgan, salen resultados distintos, y ahí es a donde comienza la frustración en nosotros. El título de este devocional le he puesto Cancelando la frustración, y bueno, la cita base es Job 30 del 20 al 23, que lo procederé a leer, y dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Bueno, en estos versículos que acabamos de leer se puede observar cómo Job le decía a Dios, casi, Dios, tú me olvidaste. En el versículo 23 donde dice, porque yo sé que tú me conduces a la muerte. Para recordar, Job fue tentado por el enemigo y le vinieron pruebas a Job. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue tentado? Fue tentado por su integridad. Fue tentado cuando más estaba mejor. Mas sin embargo, dice la Biblia que Job permaneció fiel, incluso en sus momentos más difíciles. Recordemos que Job tenía una enfermedad que constaba en todo su cuerpo, estaba todo enllagado. Y la verdad, no sé si tú alguna vez te has enfermado y has sentido esa frustración de que ya no quiero este dolor, o ya no quiero este malestar, que llegan a sentirse tal vez impotentes. Pues esto es lo que sentía Job, esto es lo que refleja en estos versículos que acabamos de leer. Ahora bien, en algún momento de tu vida pues has pasado por alguna situación en donde pues has pensado que Dios ya te abandonó, que Dios ya se olvidó de ti, a lo mejor, de que no, estás pasando por cierta dificultad, y tú dices, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué no me escuchas? ¿Por qué no escuchas mis ruegos? No sé si a ti te ha pasado, pero si te ha pasado, no te preocupes, es muy común. Pero déjame decirte algo, que aunque tú creas que Dios no te escucha en ese momento de dolor, Dios está ahí siempre teniendo el control, y está ahí observándonos. Son esos momentos de dificultad cuando es puesta a prueba nuestro razonamiento, y también es puesto a prueba nuestra fe. Dios, en cierto sentido, permite que nos pasen cosas en nuestra vida para ver, se podría decir, de qué calibre medimos, o de qué calibre estamos hechos. Pero como ya lo había mencionado, Dios siempre tiene el control de todas las cosas, aún si las cosas están, si son peores o si están empeorando. Incluso este silencio, cuando clamamos a Dios y parece ser que Dios no nos responde, es porque Él está observando y Él está viendo cosas que nosotros no vemos. Incluso Dios, en su misericordia y en su soberanía, ocupa la frustración para moldearnos de cierta forma. Ocupa esa ira, ese enojo, para poder transformarnos en una vasija para Él. Pues siempre que pasa algo es porque Dios nos quiere enseñar algo. Eso apréndetelo bien. Siempre que pasa algo o nos pasa algo es porque Dios quiere enseñarnos algo para Él.
y siempre va a ser para nuestro bien. Solamente que muchas veces nos dejamos dominar por nuestras emociones. Cuando más sentimos esa presión o sentimos que las cosas no están bien, pues tendemos a desesperarnos, tendemos a enojarnos, tendemos a la verdad, olvidar las promesas de Dios, o tendemos a reclamarle a Dios, tendemos a incluso hasta enojarnos con Dios. Pero así como en la historia de Job, que vino el tentador, Dios también lo multiplicó después. Dice la palabra de Dios que cuando él fue terminado de probar, Dios multiplicó todo lo que Job había perdido. Obviamente por su fidelidad, por su integridad, Dios lo bendijo. Incluso le dio 3 veces más de lo que Job tenía. Y bueno, estas son algunas de las pautas que me gustaría darte para cancelar el espíritu de frustración. El primer punto que me gustaría que lo aplicaras a tu vida es que en tu ira, en tu enojo, en tus emociones exaltadas, procura no pecar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, por la ira o por cualquier otra emoción que estemos viviendo en el momento, que en este caso es la frustración, es como si le estuviéramos dando cavidad al enemigo. ¿Y qué pasa cuando le damos cavidad al enemigo? Pues básicamente tendemos a pecar y tendemos a desobedecer a Dios. Tendemos a olvidarnos de sus promesas. Y es cosa que no queremos que pase. Por eso, punto número 1, contrólate, respira hondo y medita. Medita siempre en los principios bíblicos. El segundo punto que me gustaría darte es acerca de mantenerte íntegro. Confía en Dios y déjale tu ira a Él. Déjale esos momentos en los que tú estás pasando, déjalo en las manos de Dios. Y deja que sea Dios quien resuelva en tu mente, quien ordene tus ideas, quien ordene tus pensamientos para poder después pensar con claridad. Porque muchas veces cuando nos sentimos presionados, nos sentimos con mucha carga, nos sentimos con pesadez, y muchas veces no pensamos bien porque pensamos una cosa, pensamos en otra, pensamos que aquí, pensamos que allá, y no tenemos ordenados nuestros pensamientos. Pero por eso hay otro versículo de la Biblia que dice: vengan a mí todos los que estén cansados, que yo les daré descanso. Y bueno, el tercer punto es: cuando sientas la frustración y tú sientas que esta te esté consumiendo, tú tienes que declarar en voz alta. Tienes que declarar: espíritu de frustración, fuera. Es importante que tú hagas esta declaración porque la misma Biblia dice que la palabra tiene autoridad. La misma palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Por eso, cuando tú sientas esa emoción negativa, tú tienes que declararlo con voz fuerte y con autoridad, porque dice la palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es importante la declaración que tú hagas. Aquí es a donde entra en juego tu mente y la frustración. Es decir, tú mismo puedes dejar que la frustración entre a tu vida y puedes dejar que te domine, o puedes cancelarla en ese momento con la ayuda del Espíritu Santo. El cuarto punto que yo te quiero dar es respirar hondo. Ya lo había mencionado antes, pero ahora como un punto: respira hondo y mientras comienzas a meditar, mientras comienzas a pensar qué fue lo que provocó ese frustramiento o ese enojo, y mientras tú estás pensando, medítalo y llévalo a la palabra conforme a principios bíblicos. Si tuviste un problema familiar,
apóyate de la palabra de Dios. Si tú tuviste un problema en el trabajo, en lo social, en cualquier tipo de área, llévalo a la Biblia. Pero primero tienes que controlarte, porque si no te controlas, muchas veces las emociones nos dominan a nosotros, y cuando nosotros tendemos a hacer cuando tendemos a hacer alguna acción, pero basada en emociones, todo sale mal. ¿Por qué? Porque no se está pensando lógicamente, no hay un razonamiento ahí, sino nos dejamos llevar por impulso. De hecho, sí, es lo mismo que pasa cuando nos dejamos llevarlo por impulso, y eso pues no es bíblico, y eso nunca va a llegar a nada bien. Y yo me gustaría también que tú tuvieras una intimidad también con Dios, porque es muy importante lo que tú le declares a Dios en lo secreto. Es muy importante que tú le cuentes acerca de tu día, acerca de lo que hiciste. Recuerda, los pequeños detalles son los que hacen más cosas que el gran trabajo. Y es ahí a donde tú tienes que, es ahí en tu cuarto, en tu aposento secreto, en donde tú le tienes que decir a Dios: Dios, pasó esto y esto en el día. Dios, primero siempre también tenemos que tener un espíritu de agradecimiento. ¿Por qué? Porque incluso, como ya lo había mencionado anteriormente, aún cualquiera que haya sido o que sea el proceso por el que estemos pasando, siempre va a haber un aprendizaje. La cuestión aquí es saber dominar nuestras emociones y saber enfrentarlas. Y no hay método mejor que la situación por la que tú estés pasando, es llevarla siempre en las manos de Dios, dejarla y llevarla a la palabra de Dios. Ahora, en estos momentos, permíteme hacer una oración por ti. Si tú estás pasando por un momento de frustración, déjame hacer una oración por ti. Padre Dios mío, que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias, Padre, por esta palabra que tú has puesto en mi boca, Señor. Por favor, te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, que seas tú guiando, que seas tú meditando, Padre Santo, acerca en nuestras vidas, Señor, y que seas tú cancelando todo espíritu de frustración en nuestras vidas, Padre Santo. Por favor, que esta palabra, Señor, sea como una semilla plantada dentro de la persona que me acaba de escuchar, Señor. Padre Santo, yo sé que tú harás florecer una semilla, y yo sé que tú prepararás la tierra, que prepararás el campo, Padre Santo, acerca de esta palabra, Señor. Por favor, Dios, que todas estas personas, Señor, que lleguen a escuchar tu mensaje acerca de la frustración, que puedan cancelarla en el nombre poderoso tuyo, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Y bien, chicos, si les ha gustado este video, por favor, no olviden suscribirse al canal, puesto que hay mucho contenido de bendición. Y yo sé que en otros videos también Dios siempre tiene un mensaje para ti. Dios siempre quiere amarte. No olvides de compartirlo con todos tus amigos, familiares. Y bueno, este ha sido el devocional de hoy. Dios te bendiga grandemente.